eres digno de abrir los sellos, Señor. Puedo confiar en el Señor, quien me da la guía. Puedo confiar en el Señor, quien me da la vida. Si el sol llega a oscurecer, en la vida Capítulo 14. Lo invito a abrir el Salmo 14. Vamos a dar lectura del Salmo que ya la anterior semana habíamos estado revisando. Vamos a ver el Salmo 14. Vamos a ver todo el Salmo. Vamos a hacer una observación del Salmo 14 esta noche. Muchas gracias a Dios en primer lugar y también a nuestro liderazgo por la oportunidad para poder compartir la palabra. Le agradezco mucho al pastor Miller por la oportunidad. En verdad, yo tenía que compartir hace un mes, pero hubo una situación. Así que estaba en deuda. Por eso vamos a compartir esta noche y espero que el Señor pueda estar hablando a nuestra vida. Hermano y hermana, si en algún momento no escucha o no entiende, me puede decir, puede levantar la mano. Me han dicho que medio chistoso se escucha mi voz, así que voy a tratar de hablar claro y lo más redondo posible. Estoy empezando a tratar de mejorar esa parte, así que, perdón si un poco fuerte se va a escuchar, pero estamos buscando mejorar esta parte. Bien, vamos a leer el Salmo 14 esta noche y luego vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios estaba con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que tenemos para abrir tu palabra. Quiero pedir tu bendición sobre nuestra vida. Quiero pedirte que tu palabra viva, Señor, pueda llegar
a ministrar nuestra vida, Señor, en cualquier momento. Que tu palabra ilumine y nos dé claridad cuando no sabemos por dónde ir, Señor. Quiero pedirte que tu palabra nos pueda dirigir la vida, Señor. Quiero pedirte que nosotros podamos estar desarrollando una vida contigo, Señor, tomando la palabra como la base para poderte conocer, para poder establecer y fundamentar nuestras ideas, Señor, en base a tu palabra. Quiero agradecerte por los hermanos y hermanas que están, Señor, pidiéndote, que están trayendo a tu altar todas las peticiones, Señor. Quiero pedirte que tú puedas escuchar ahí en nuestro corazón la necesidad de cada uno, la pregunta que tiene o la petición que tenemos, Señor. Quiero pedirte que puedas estar dándonos la fuerza para perseverar hasta el momento en que tú respondas nuestras peticiones, Señor. Principalmente quiero pedirte por las hermanas y los hermanos que están trayendo sus necesidades, Señor. Tú conoces de cada uno qué es lo que nos preocupa y en qué te estamos buscando para poder tener una respuesta o encontrar, Señor, la solución en ti. Quiero pedirte que puedas obrar en nuestras vidas, puedas consolar, puedas también traer las respuestas para el que está, Señor, buscando una solución. Gracias, Señor, te damos. En tus manos encomendamos, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La Biblia nos habla con claridad de la condición del ser humano. Estamos viendo en este pasaje en los Salmos algo que más adelante en el Nuevo Testamento se afirma. Encontramos en las Escrituras que el Señor nos ha hablado de la realidad del ser humano. A través de la historia, el hombre, el creyente, ha ido buscando en las Escrituras y también organizando y presentando lo que es el resultado del estudio del ser humano a través de las Escrituras. El tema está atravesando la Biblia y podemos encontrar en la Biblia información digna de confianza que está hablando del ser humano. Esto quiere decir que en la Biblia encontramos definiciones y conceptos acertados en cuanto a ser humano. Una característica típica del ser humano es que el hombre es constantemente empujado por su naturaleza a lo malo. Es una característica muy particular del ser humano. En Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18, encontramos también por el apóstol Pablo una descripción de la condición, el estado y la conducta del ser humano. Romanos nos habla en el capítulo 3 con claridad del ser humano en cuanto a su condición, su conducta, su estado, el dominio que ejerce la maldad sobre el ser humano. Dice la Biblia, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo está diciendo, judíos y gentiles, israelitas y gente del mundo en general, todos estamos bajo la misma condición, como está escrito. Cuando dice como está escrito, está afirmando algo que ya en el pasado se había mencionado en cuanto al ser humano. Y esto no lo saca de vamos a decir, de los conceptos de los hombres en el tiempo de Pablo o mucho más antes que él.
esto viene de las Escrituras, porque dice, como está escrito, y hemos visto que el Salmo 14 habla también de esto: no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la Biblia desde el versículo 13 empieza a describir lo que es el ser humano. Podemos ver a través de la Escritura información digna de confianza, hablando de quién, del ser humano, de su condición, de su estado, de su conducta, del gobierno que rige al hombre, al ser humano. Encontramos a través de la Escritura que el hombre está condenado, según las Escrituras, por el pecado en el cual ha nacido. Romanos capítulo 5, versículo 12 y Efesios capítulo 2, versículo 3 nos habla de esa situación. Nos habla de que el hombre está en ese estado, en esa condición. Él ha adquirido, no porque quiso, sino porque se le ha heredado al ser humano esa condición pecaminosa. Ahora, ¿el pecado destruye? Claro que sí. ¿El pecado hace mal? Claro que sí. ¿El pecado le afecta al ser humano? Sí. Y también en su entorno. Encontramos en la Biblia que la humanidad, que la creación, que la existencia también ha sido afectada por causa del pecado. Y también cuando vemos de manera más reducida, encontramos que alrededor el hombre está constantemente sufriendo por causa del pecado en su interior y haciendo sufrir también en su entorno a su prójimo como resultado natural del pecado en el ser humano. El anterior martes, cuando pude compartir, estábamos hablando de esa situación también. Nuevamente la Biblia nos recuerda otra vez el mismo tema. Esta situación que el pecado marca al ser humano. Y también potencialmente el hombre que ha sido marcado puede también marcar a otros como consecuencia del pecado en su vida. Hay momentos en que el ser humano ha sido marcado y también marca a otros, daña a otros. El pecado destruye, dice la Biblia, y es verdad. Porque en el mundo encontramos esta situación, como dice en Salmo 14, versículo 1, el necio. ¿Qué es necio? ¿Qué es ser necio? Una persona necia es una persona que persiste en un concepto que tiene que está equivocado. El necio es una persona intransigente. Una persona que no se deja enseñar, una persona que está manteniendo su postura, aunque esa esté equivocada. Ese es un necio, una persona que insiste en algo que está incorrecto. Entonces, el necio dice en su corazón, no hay Dios. El mismo versículo nos dice que se han corrompido. Hacen obras abominables. Ese es el resultado del pecado. No hay quien haga el bien. Generalizando, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Hay necios, no hay entendidos, no hay gente que quiera recibir y entender. Entonces, Jehová había visto si había algún entendido que buscara a Dios. El versículo 3 dice, todos, esto es típico en el ser humano, se desviaron, a una se han corrompido. Nuevamente, esta palabra aparece. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se repite por lo menos 4 veces, no hay. Hablando de lo que el hombre no es capaz de hacer por sí mismo, como hemos
recibido en estos días. No tienen discernimiento, dice, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Es una pregunta que se hace el salmista. Y dice, ¿a qué punto ha llegado la humanidad de corromperse? Porque parece que no entienden que están destruyendo, que están haciendo mal. Y algunos, por causa del pecado, están viviendo de esta forma, dejando que en su vida crezcan raíces de amargura. La Biblia nos habla de las raíces de amargura. Una raíz lo que hace es hacer que una planta, ¿verdad?, que una semilla se desarrolle y se convierta en una planta y dé frutos. Eso lo conocemos todos, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando hemos dejado que el rencor, que el odio, que el resentimiento se queden en nuestro corazón, la Biblia nos habla de raíces de amargura que empiezan a crecer dentro del ser humano, en el hombre y en la mujer. Hay hombres y mujeres en el mundo marcados por situaciones horribles por causa del pecado. Muchos son víctimas de estas situaciones. No han querido pasar por estas situaciones, por estas experiencias, pero se convierten en víctimas involuntariamente porque han venido y les han arrebatado algo. Pero lamentablemente, por causa del pecado, esa amargura se queda, el resentimiento se queda, el odio se queda, ¿no? Y esto empieza a dañar a otros. Hay algunos que pueden tener resentimiento, odio, amargura contra su familia y piensan que haciéndose mal o haciendo mal están haciendo pagar a su familia por cosas que ocurrieron en su vida. Y hay jóvenes que se están poniendo rebeldes o se están portando mal pensando que están haciendo bien y están haciéndole un daño a su familia. Y es verdad que la amargura lo lleva a hacer esas cosas, a comportarse de esa manera, pero se está autodestruyendo a sí mismo. Hay gente que odia y le cuesta perdonar. Y algunos dicen que perdonar, eso sí es el camino más difícil, porque es fácil odiar al mundo por lo que a mí me puede haber pasado. Y eso es lo que el pecado hace. Lo deja a uno incapaz de poder razonar, como dice el versículo 4, porque el salmista se pregunta, ¿acaso no se dan cuenta que están haciendo mal? No tienen razonamiento, discernimiento, no se dan cuenta de lo malo que están haciendo. Y lo peor es que el pecado destruye y destruye a otros y también los sigue carcomiendo a uno. Porque esas raíces de amargura destruyen al ser humano y Dios por eso pide que evitemos esta situación en nuestra vida. Porque sabe que al ser humano le hace mal. Ahora, el versículo 5 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ellos, hablando en el contexto de ¿quién? Del necio, del corrompido, del que no tiene entendimiento, del que se ha desviado, del que hace iniquidad o el que hace maldad, ¿no? Hablando de ellos, dice el versículo 5, ellos temblaron de espanto. ¿Por qué temblaron? Porque Dios está con la generación de los justos. Aunque hay maldad, como estábamos viendo la última vez también, existe una justicia que el Señor ha prometido que traerá. Y es una cosa horrible caer en las manos del Señor y recibir la justicia. En la justicia del Señor tendríamos que pagar el precio por nuestro pecado, como dice San Juan 3:33, si no me equivoco, ¿no? Porque atesora ira para el día de la ira el que no se arrepiente, el que no se entrega al Señor. Recibe en su vida las consecuencias de sus decisiones. El negar al Señor, el no darle un lugar en nuestra vida, es el resultado, como dice Romanos 6:23, que la muerte es el resultado del pecado, es el salario, es el pago que merece nuestra acción. Pero en la justicia del Señor sabemos que en Cristo, cuando creemos en su muerte y en su resurrección, se nos imputa una justicia, ¿no?
y recibimos el perdón, la justificación, la salvación. En Jehová está la esperanza del que busca justicia. Es verdad que nosotros podemos movilizarnos buscando la justicia, y también la Biblia nos habla de la justicia. En los evangelios encontramos algo de esto, y la justicia tiene que ser característica o característico del creyente. Entonces, aunque estamos en el mundo procurando el bien y viviendo justamente, modelando a Cristo y también demandando justicia, tenemos que entender que al final el Señor es el que trae la justicia en mi vida personal y también hacia afuera. Así que procuremos siempre estar a favor de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es sano, de lo que no es inmoral, de lo que va de acuerdo a los valores y los principios de la Escritura, que son también justicia. Y tengamos esa actitud, esa fe de que el Señor en su momento traerá justicia. No nos olvidemos que es cierto que el Señor es amor, pero también es justicia. Y la Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Esa es la justicia, lo que Dios trae. Justicia que llegará, que vendrá. Es seguro, como dijimos muchas veces desde aquí, el tiempo del Señor, el juicio del Señor es impostergable, no se va a retrasar y es imposible que se cancele. Va a ocurrir, no se va a postergar, no se va a retrasar, no se puede cancelar. Es imposible que el Señor cancele lo que Él ya ha dicho que hará y lo hará. Así que podemos descansar en esta justicia. Y como dice el versículo 5, la generación de los justos, ¿no?, puede estar, ¿no?, confiada porque el Señor está con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos por el tiempo que hemos tenido. Quiero pedir tu bendición sobre nosotros. Y también pedirte por todas las peticiones que los hermanos, Señor, te presentan, lo que llevamos en oración, Señor. No, te pido que ninguno se vaya preocupado o triste o con desesperación. Te quiero pedir que todos estemos, Señor, recibiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque estemos en una situación muy difícil, quiero pedirte que nuestra fe se afirme cada día en las promesas de tu palabra para tener estabilidad, para mantenernos, Señor, firmes a pesar de todo. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que tenemos. En tus manos dejamos toda petición. Te agradezco, Señor, por el pastor Miller, por Allison, Señor. Quiero pedir tu bendición sobre ellos. Pedirte, Señor, que los ayudes en estos últimos días, Señor, antes de su momento especial. Quiero pedirte que este tiempo, Señor, de compartir, este tiempo de alegrarnos, Señor, y de poder dejar en tus manos sus vidas, no sea una carga, no sea, Señor, algo preocupante, no sea algo, Señor, que esté trayendo, Señor, incomodidad o molestia a sus vidas. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú les puedas dar paz en su corazón, que sea un momento, Señor, de bendición, que sea un tiempo de alegría, de gozo, de compartir, que tú puedas, Señor, hacer que las cosas puedan marchar en estos días, que aunque pase, Señor, algo que no esperábamos, igualmente, Señor, podamos encontrar y ajustar y poder tener un tiempo de bendición juntos, Señor. Bendice sus vidas. Pido, Señor, que tú estés acompañándoles, Señor. Bendice sus vidas. Gracias, Señor, por sus vidas te doy. Te pido que puedas bendecir a todos, Señor, los que estamos depositando en ti, Señor, nuestras preocupaciones, nuestra necesidad. Bendice, Señor, al DEM. Gracias por el trabajo, Señor, que han estado haciendo, Señor. Gracias por la obra que se está haciendo también, Señor, en Yungas de Bandiola. Gracias por las congregaciones, Señor. Gracias, Señor, por los nuevos líderes que tú estás, Señor, preparando. Por los líderes también que van a ser, Señor,
Señor, o van a continuar. Te pido fuerzas para los diáconos, ancianos, para los pastores, Señor, pido tu bendición. Para los hermanos y las hermanas, bendice, Señor, los diferentes ministerios de la iglesia. Te pido, Señor, también por el POA que vamos a tener también, Señor. Te pido que puedas bendecir la iglesia, Señor, en todos sus ministerios. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Que se haga tu voluntad, Señor, en la iglesia. Ilumina nuestro corazón para darnos, Señor, las ideas correctas, Señor. Bendice el ministerio. Gracias por la iglesia, Señor. Te damos por todas las necesidades y en tus manos entregamos, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.